Bienvenidos guapérrimos una semana más aquí en el Club de los Vampi Sapiens. Gracias por acudir a la cita. Espero que los Reyes Magos hayan venido cargados de regalos, de buena salud, sobre todo de eso, de buena salud y mucha felicidad. El primer programa de 2022 trae un clásico del cine bajo el brazo, una película grandiosa que revolucionó el género del terror y en la que su magnífico director, el gran Hitchcock, demostró saber lo que se hacía. ¿Por qué hemos escogido esta película para desgranarla en el programa? Bueno, considero que aparte de ser una joya del cine, posee miles de curiosidades a su alrededor. Además, aquí amamos el arte, tanto Bobby Flynn como servidora somos unos obsesos del cine y, por supuesto, Hitchcock siempre tendrá un hueco en este programa. Así pues, pónganse cómodos porque empieza nuestra sesión de cine particular con la impresionante Psicosis. Muy bien, ahí tenemos ese maravilloso cartel. Decir antes de nada que si no han visto esta película, y me extrañaría bastante porque ya han pasado unos cuantos añitos y se trata de uno de esos clásicos más conocidos de la historia del cine, pero si no la han visto aún, quizá les convenga verla antes de seguir con el vídeo, porque mi intención no es hacer spoiler, pero cuando se analiza una película de estas características es inevitable no soltar algún dato que otro respecto a la trama y eso pues puede romper un poquito la magia si no se conoce la historia. Bien, dicho esto, Psicosis es una de esas películas míticas que han envejecido muy bien, pese al blanco y negro y esa tendencia que lógicamente se aleja bastante del terror comercial, pero se podría decir que Hitchcock, con su noble arte dentro del mundo del suspense, se convirtió en un precursor del género del horror casi sin darse cuenta. Voy a enseñarles una imagen del libro en el que se inspiró esta historia. Está escrito por Robert Bloch. Hitchcock no hablaba muy bien de él, de hecho en su opinión estaba mal planteado por exponer al culpable antes de tiempo, así que después de adquirir los derechos compró toda la tirada de libros, que no era muy extensa, ni había vendido demasiado por aquel entonces, y el rey del suspense se dispuso a realizar una de las grandes obras maestras del cine. De la novela, ¿qué podemos decir? Bueno, pues que se inspiró en un caso real, en el caso de Ed Gein, que aquí lo tienen. Este sujeto en los años 50 se dedicó a robar muertos y aparte de la necrofilia y otras burradas, se comía trozos de los cadáveres y utilizaba partes de los cuerpos para hacer, bueno, pues, de hecho, obras de arte en su forma perturbadora de pensar. De hecho, hizo un traje con piel, un poco en honor a su madre, por lo visto. En fin, dista bastante del personaje que Hitchcock llevó a la pantalla, no solo en el aspecto, sino en el perfil del sujeto, que por cierto también inspiró al personaje de Leatherface en La Matanza de Texas y a Buffalo Bill en El Silencio de los Corderos. Y ya que mencionamos a Ed Gein, Robert Bloch, el autor del libro, comentó en unas declaraciones, y cito textualmente: dedico el 10% de este libro a Ed Gein porque él hizo el 90% del trabajo. Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero creo que el humor negro de este hombre era bastante potente. Bueno, Hitchcock se había planteado desorientar al público, jugar un poco con los elementos a su favor. Así que lo primero que hizo fue anunciar el proyecto con un nombre ficticio, Whimsy. De esta forma se aseguraba de que no hubiera filtraciones, porque su propósito era que la gente no descubriera el final antes de ver la película. Y es más, una de las fórmulas promocionales fue una frase, o más bien una petición del propio Hitchcock, que decía algo así como: Psicosis debe ser vista desde el principio y por favor no revele usted el final porque no dispongo de otro, o algo parecido. A ver, aquí lo tienen, al gran Hitchcock. Se encontraba en un momento muy delicado de su carrera, aunque hay que decir que contaba con una serie televisiva que había ido muy bien. Así que esta película era casi como lanzarse a un precipicio a ciegas, ¿no? Y aparte de esto, decidió invertir su propio dinero en lugar de contar con un préstamo o la inversión de terceros. El presupuesto de la cinta fue de $800,000, decir que apenas 4 meses después del estreno ya se lograron beneficios de $2,5 millones. La taquilla total, si no me equivoco, superó los 20 millones, que era una brutalidad en la época, pero fue un rodaje muy complicado. En primer lugar, Hitchcock era muy estricto y específico a la hora de trabajar, así que para ajustarse al presupuesto estableció que el rodaje debía durar 36 días. Esto en términos técnicos es una labor casi titánica. El ambiente estaba muy cargado porque él se esmeró mucho en que la historia no saliera de allí en forma de adelanto, que en los medios de comunicación, ¿no?, con los que tenía una relación bastante compleja, por cierto, o que alguien del equipo se fuera de la lengua o que, bueno, pues simplemente un extraño pudiera colarse en los estudios, así que puso policías a custodiar la entrada al plató y los actores no podían leer el guión definitivo. Tenían una idea aproximada de lo que rodarían, pero solo podían acceder a las
escenas conforme las fueran rodando, ¿no? Vamos, que Hitchcock odiaba a los destripadores de películas, me lo imagino a día de hoy masacrando a los que hacen spoiler, un poquito a mí también en este día. Bien, aquí tienen una de las imágenes promocionales de la serie que tenía en televisión, que se llamaba La hora de Alfred Hitchcock, aunque en algunos países fue conocida como Hitchcock Presenta, ¿no? Al acabar la primera semana del rodaje de Psicosis, ya estaba pensando en que quizá se había precipitado y que a lo mejor era conveniente convertir aquella idea en un episodio más de la serie de televisión, pero no sé si gracias a su tosudez o al apoyo de su esposa, que por cierto tuvo una gran presencia en el desarrollo de esta película, o a la presión de haber invertido su propio dinero en esto, continuó y transformó la industria del cine, ¿no? En Psicosis, y esto es una opinión personal, lo más importante no es la trama, ni el desarrollo de los personajes, que per se es estupendo, sino aspectos meramente técnicos, como podría ser la banda sonora, el tratamiento del metraje, esa fusión de secuencias. Y bueno, la fotografía era muy buena en aquel entonces, pero yo destacaría el sonido. El sonido de una película de este género es uno de los aspectos más importantes. Yo diría que es lo que más sitúa a un espectador en la atención, y en esto Hitchcock demostró ser el mejor. En Psicosis el sonido está tratado de forma muy particular y es sin duda un punto enorme a su favor. Hablemos del personaje principal, de ese Norman Bates, interpretado maravillosamente por Anthony Perkins, que antes de realizar esta película ya tenía experiencia, era un actor con cierto recorrido, incluso en el mundo de los musicales. De hecho, antes de Psicosis ya había sido nominado a un Oscar como actor de reparto en la película La Ley del Señor, donde trabajó con Gary Cooper, pero no fue su currículum lo que condujo a Hitchcock a escogerle a él en lugar de haber optado por otros actores fetiches de este director, como podrían ser James Stewart o Cary Grant. Para ponerlos un poco en situación, habría que comentar que Tony Perkins perdió a su padre a los 5 años y, según el propio actor, la relación con su madre le acercaba bastante al personaje de Norman Bates. Y esto, para quienes conocen la trama completa de Psicosis, pues bueno, nos resulta un poquito perturbador. Pero bueno, todo esto y el hecho de que, bueno, tenía esta fisonomía un poco delgada, con ese aspecto, digamos, casi frágil, un tanto apocado y demás, pues hizo que Hitchcock lo viera como ese Norman que todos tenemos hoy en día en la retina. Y fue tan espectacular el resultado que Tony Perkins, bueno, ya no pudo despuntar con ningún otro papel, porque el público y el mundo del cine, pues, no podían verlo interpretando otros personajes que no fueran Norman Bates. Tanto fue así que invirtió todo su dinero en hacer secuelas de Psicosis. Una de ellas se llamaba El regreso de Norman, y la otra que ejerció, en esta me parece que hace de director, es Psicosis 3. Perdonen, no sé si tiene otro título, pero sé que es la tercera de Psicosis. Absolutos fracasos de taquilla, ¿no? En cuanto a la actriz principal, Janet Leigh, que ya estaba, se trataba de una actriz consolidada gracias a películas como Set de Mal, cabría decir que se topó con duras críticas por su personaje en Psicosis, Marion Crane, porque el perfil era el de una mujer experimentada a nivel sexual, y como Janet no tenía problema en realizar escenas de romances tórridos, estamos hablando de finales de los años 50, creo que Psicosis fue estrenada en el 60, pero bueno, se pueden imaginar la censura social de los moralistas de entonces. Y luego habría que mencionar al personaje de John Gavin, que es el amante de Marion en la cinta, y es que por lo visto este hombre estudió teología y además era extremadamente tímido, lo cual situaba a Janet como la voz cantante en los encuentros de ambos, que no era lo habitual en el cine de entonces. Pero bueno, John Gavin al parecer tenía reparos hasta de quitarse la camiseta, así que el guionista aprovechó esto para darle un toque de amante un tanto encogido, tímido, ¿no? al personaje. Sin embargo, como curiosidad de esta película, de este rodaje tan accidentado y lleno de dificultades técnicas por todas partes, yo destacaría un detalle en particular, y es que la icónica escena de la ducha, con esa silueta oscura tras la cortina transparente, trajo de cabeza a Hitchcock, porque él quería una energía muy particular y parece que no encontró otro modo de conseguirla más que siendo él mismo quien infligiera esas 17 puñaladas, que en palabras suyas tenían que ser lo más exactas posible, porque era la única forma de que las heridas fueran mortales. Por cierto, las 17 puñaladas en algunos países se redujeron a 3 por la censura de entonces, y para lograr el efecto de sonido de las puñaladas clavaron un cuchillo sobre un melón, y en teoría la escena al principio pretendía tener solo este sonido, los gritos de la actriz y el agua corriendo por el desagüe, pero luego tuvieron la genial idea de agregarle la banda sonora de Bernard Herrmann, este señor de aquí,
que se puso muy estricto con el tema y prácticamente exigió que su composición de cuerdas adornase la escena. Y qué acertado fue, porque hoy en día es probablemente una de las escenas más importantes del cine y no la imaginamos sin su música, ¿verdad? Agapito. Ay, no sé, me pareció escuchar a Agapito, no sé si serán cosas mías. Y ya que hablamos de la escena de la ducha, hay unas cuantas curiosidades al respecto. La primera es que a pesar de ser tan corta, estaríamos hablando de 45 segundos de metraje, consta de 78 planos distintos. ¡Wow! Y otra curiosidad es que la sangre que corre por la bañera y se pierde por el desagüe en realidad se trataba de sirope de chocolate. Por lo visto a Hitchcock no le gustaba la apariencia de la sangre falsa en pantalla. Y por último mencionar que la actriz llevaba una especie de capa plástica sobre la piel, pero debido al vapor de agua caliente el plástico se despegaba continuamente, así que al final tuvo que rodar del todo desnuda. Aunque hay que decir que el cuerpo que se ve en las tomas pertenecía en realidad a otras dos mujeres. El rostro que se ve es de Janet Leigh, pero el torso pertenecía a Marley Renfro, que era una actriz de 23 añitos que empezaba, prácticamente era una principiante, y el resto de la figura era de Margot Epper. Hitchcock parece que se lo pasó muy bien en el rodaje de esta escena. Voy a enseñarles esta imagen que me parece maravillosa del estreno de Psycho. En cualquier caso, esta es una película altamente recomendable, la base en la que se inspiraron todos los cineastas del género, y a nivel técnico significó una revolución en el cine, así que si aún no lo han visto, están perdiéndose una joya del arte. Voy a dejar en la descripción el tráiler original de la cinta, y también porque creo que puede ser interesante, voy a dejar el enlace del tráiler de la película Hitchcock, interpretada magistralmente por Anthony Hopkins, donde se comparten multitud de detalles relacionados con la película de Psicosis. De verdad que la recomiendo porque es muy buena y me gustó mucho el modo en que se trató la figura de Hitchcock. El compromiso de Hopkins a la hora de encarnarlo es espectacular. Así que ya saben, si les apetece descubrir un poco más acerca de las vicisitudes que este director tuvo que enfrentar a la hora de hacer una de las obras más importantes dentro de la industria cinematográfica, no lo duden y véanla porque merece la pena. Y el secretario nos está llamando, aunque algo me dice que ha estado aquí todo el tiempo. Hola, Agapito. ¡Señora! ¡Ya se fue el gordo ese! ¿Qué gordo, Agapi? Hickory o Hemlock. Ay, no sé cómo se dice. Hitchcock, y veo que no le tienes mucha simpatía, ¿eh? Por su culpa ahora me dan miedo los maletines llenos de dinero. Y las mujeres rubias. Y las duchas. Las duchas me dan pánico. Ay. Me tienes que perdonar, Agapito, porque tendría que haberme adelantado a esto y saber que Psicosis sería un poco fuerte para ti, así que lo siento mucho. ¿Qué puedo hacer para compensarte? Bueno, esta es una de esas afrentas que se compensan con una bandejita de mosquititos. Tú eres muy listo, me da a mí, ¿eh? Más que una cochinilla. Ay, bueno, ¿respondemos preguntas de los seguidores? Sí, me parece adecuado. David Calpa dice: ¿cuál es el defecto que tienes, chica? ¿Hay algo que tienes que hacer mal para acercarte al resto de humanos? Ay, David, si yo te contara la cantidad de cosas que hago mal, estaríamos aquí hasta mañana. En cuestión de defectos soy perfecta. Muchas gracias por participar y decirles que el gran David se encarga del canal Gafas y Ojeras en YouTube, que es de lo mejorcito que se van a encontrar en materia de libros de terror. David, eres un crack. Gracias por tu generosidad y por tu arte. Chris91 pregunta: ¿alguna vez has cantado reggaetón? ¡Ay, reggaetón! Pues la respuesta es rotunda: no, paso. Yo no sé cómo puedes bailar o cantar esa cosa. Menos mal que lo compensas siendo una buena persona, aunque te diré que del infierno ya no te va a librar nadie. Un abrazo, amiga. Señora, ¿el reggaetón es música? En teoría sí. ¡Anda! Pues yo creía que era una especie de hombre del saco. Algunos lo vemos así, desde luego. La siguiente pregunta la hace Laura Enríquez. ¿Eres feliz?
Bueno, esta me parece una pregunta muy particular y tan sencilla a la vez que me hace pensar no tanto en mi felicidad concretamente, sino en el hecho de que no solemos interesarnos por estas cosas cuando charlamos con los demás. Normalmente uno pregunta qué tal estás, cómo va todo, no sé, una serie de cuestiones mecánicas, ¿no? Y sin embargo las cuestiones importantes como esta nos causan cierto reparo, como si el hecho de interesarnos por la felicidad de alguien implicara enfrentarnos a un momento incómodo. Y bueno, sí, en mi caso soy feliz, creo que he tardado mucho tiempo en darme cuenta de que dispongo de cuanto necesito, pero sí, puedo decir que lo soy, que soy feliz. Muchas gracias, Laura, te mando un beso enorme y espero que tú también tengas felicidad. Fernández quiere saber si escribirás más libros de ciencia ficción. Sí habrá más porque la serie del cielo y las dos mitades está incompleta. Después de Punto de Encuentro, en teoría quedarían 2 libros más, así que en principio habrá ciencia ficción para rato. Un beso, mi queridísima Tere. Un beso, Tere. Soledad Sánchez comenta: ¿alguno de tus personajes está basado en ti o en personas que conoces? Sí, al menos cuentan con ciertos elementos de quienes forman parte de mi entorno. Yo creo que eso es inevitable, porque a fin de cuentas uno escribe sobre lo que conoce, ¿no? Y aunque exageremos ciertas cualidades o defectos, al final uno construye personajes con fragmentos de personas que hay a nuestro alrededor o que han formado parte de nuestra historia personal. Es como si hiciéramos una especie de Frankenstein, ¿no? que concentrara pues, características de uno, actitudes y rasgos de otro. Y así como una caricatura de la realidad, pues vamos dando forma a personajes. Y si por ejemplo creamos a un villano, pues normalmente le atribuimos conductas que nos recuerdan un poquito a personas que nos han hecho daño, ¿no? De todos modos, yo intento que no sea así porque eso te genera conflictos a la hora de decidir ciertos destinos en la trama, pero como digo, no es algo que se pueda controlar al 100%, al menos en mi caso. Un abrazo guapérrima. Y en fin, Agapito, yo creo que por hoy deberíamos dejarlo. Y no te pregunto si quieres decir algo a los Pampi Sapiens porque te me pones escatológico y no es plan. Oh, no, le prometo que no me pondré ismafológico. Bueno, a ver, ¿qué quieres comentar? Quisiera presumir de los regalos que me han traído los Reyes Magos. Ah, ¿te han traído muchas cositas? Sí, un tren, 2 peluches y una bolsa llenita de gusanos. Qué bien, entonces es que has sido un buen chico, ¿no? Eso significa que has sido bueno y has hecho caso a todo el mundo. ¿Me equivoco? Sí. Ahora solo espero que los gusanos no me sienten mal. No quiero estar volando y que se me salga la caca. Y, en fin, guapérrimos, este murciélago siempre metiéndome en líos. Un placer iniciar este 2022 con ustedes, mis Pampi Sapiens. Y, como no, muchas gracias a David, a Cristina, a Soledad y a mi querida Tere por participar con sus preguntas. Nos vemos la próxima semana aquí en el Club de los Pampi Sapiens. Y ya saben, si les ha gustado el programa, agradecería mucho su like y que compartieran este contenido con sus amigos más curiosos. ¡Adiós! ¡Adiós! Suscríbete y dale a la campanita. El poder de Agapito te obliga. ¡Qué perra le ha dado a la señora con el hickory este! ¡Qué susto! Hombre, Agapito, por 25 pesetas, dinos películas de Hitchcock, como por ejemplo Psicosis. 1, 2, 3, responda otra vez. Psicosis. ¡Ay! Los pájaros. Bien, los pájaros. La soga. La soga, excelente. ¡Ay! La ventana indiscreta. Indiscreta, como tú, Agapito. Vértigo. Cuidado, no mires abajo. Con la muerte en los talones. Muy bien. Extraños en un tren. Bravo, Agapito. Crimen perfecto. ¡Qué maravilla! ¡Chaqueta! Para el frío va muy bien una chaqueta, pero la de Hitchcock se llamaba Rebeca.
hijo? No va a poder ser, Agapito, pero por lo menos has adquirido nuevos conocimientos. ¡A la mierda, conocimiento! ¡Ay, qué arriesgada es la ignorancia! Cuéntanos, Vampy Sapiens, ¿cuál es tu película favorita de Hickory? Eso es, sí, ahí, en la caja de comentarios. ¿Ya estás suscrito? Muy bien. Dale a la campanita.